Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, hoy en Rompiendo Esquemas la idea es poder recorrer un concepto que viene del psicoanálisis y más particularmente de Donald Winnicott, un psicoanalista muy famoso y muy reconocido, sobre todo por sus desarrollos, por su creación conceptual en relación a la infancia, a los niños y a las niñas, a la adolescencia, y cómo aporta diferentes conceptos que remiten a categorías generales del psicoanálisis y que también se aplican en el psicoanálisis de adultos, con toda la polémica que implica diferenciar entre psicoanálisis de niños y psicoanálisis de adultos, porque en principio el psicoanálisis es una psicoterapia, es un método, una práctica que trabaja con el sujeto de la palabra. Por lo tanto, considerado desde ese lugar, no tendría en principio necesidad ni relevancia el hecho de diferenciar entre psicoanálisis de niños y psicoanálisis de adultos, porque para el psicoanálisis hay un sujeto que habla y hay un sujeto que actúa, y ante el cual el psicoanalista debería poder situarse en una posición de lectura, de escuchar cómo es el universo simbólico de ese sujeto hablante que va a un tratamiento, de qué actos realiza, pero siempre a partir de los dichos del paciente, de su palabra, de su relato, porque recordemos que el psicoanálisis se trata de considerar al sujeto como un hecho de lenguaje, que se produce a partir del otro, a partir de un otro que lo introduce al lenguaje, y por el que cada sujeto queda marcado. El punto es que cuando hablamos, la mera elección de unas palabras y no de otras, la mera emergencia de determinados significantes, para el psicoanálisis ya implica un cierto recorte, una cierta enunciación que no es arbitraria, que no es azarosa. Por lo tanto, el psicoanalista va interiorizándose en ese universo simbólico de cada sujeto. Y la diferenciación entre psicoanálisis de adultos y psicoanálisis de niños, si bien existe, es algo que de la perspectiva más lacaniana puede ponerse bastante en duda. Entonces, la idea es poder recorrer este concepto que remite a la tendencia antisocial que desarrolla Winnicott en relación en principio a los niños, y Winnicott lo que dice es que la tendencia antisocial, como podemos pensar en un sentido general y en un sentido cotidiano, justamente se interpone o viene a ponerse entre el sujeto y los demás, entre el sujeto y el mundo. Lo antisocial viene a ser algo que viene a dejar al sujeto, si se quiere, medio solo, es decir, lo antisocial, como lo entendemos comúnmente, es una persona que no le gusta tanto relacionarse o que padece las relaciones sociales, con lo inherente que tienen de padecimiento muchas veces. En el sentido común del término, la tendencia antisocial nos remite un poco a ese sentido, a ese significado. Pero Winnicott, al hablar de la tendencia antisocial, lo que hace es crear un concepto que le sirve para la práctica clínica, que le sirve para el análisis y que le sirve para poder encontrar un lenguaje que permita brindar un tratamiento, en este caso a un niño o una niña en el que aparece esta tendencia antisocial. Entonces, para caminar un poco en dirección a ciertas definiciones o a ciertas ideas sobre esta tendencia antisocial, lo que dice es que entra en principio dentro del dominio del acting out. El acting out se caracteriza por ser cierta mostración, por ser cierta escena en la cual el sujeto realiza un acto para incluirse en el deseo del otro. Es decir, muchas veces nosotros mismos, cada uno, puede realizar un acting out para incluirse en el deseo del otro. El acting out se caracteriza justamente por un intento, por un esfuerzo por ser incluido en un deseo del cual el sujeto, para decirlo de una manera un poco rudimentaria, porque esto atraviesa la problemática de lo inconsciente, se siente afuera. Un sujeto se quiere incluir en un determinado deseo del otro y hace un acting out para de alguna manera mostrarse y ver si ese otro lo incluye en su deseo. Esas serían algunas coordenadas para poder entender mínimamente de qué se trata el acting out
del que Winnicott dice que la tendencia antisocial entra en su dominio. La tendencia antisocial, en principio, es un acting out y se puede interpretar como tal. Se puede interpretar como un intento de un niño de incluirse en el deseo del otro. Para decirlo en términos llanos, podríamos pensar que es un llamado de atención que hace un niño o una niña. Pero ¿de dónde surge esta cuestión del acting out? Bueno, lo que dice Winnicott es que el acting out que implica la tendencia antisocial radica en el complejo de deprivación. El complejo de deprivación, como lo dice la palabra deprivación, todo junto, no es algo que esté relacionado a la privación, porque la privación implica no tener algo. Estar privado de determinada cosa es no poder acceder a eso. En cambio, la deprivación tiene que ver con que algo estuvo y fue retirado. Entonces, la tendencia antisocial tiene que ver con algo que estaba y dejó de estar y digamos que aparece en el sujeto como un determinado acting out. Una cita textual que dice Winnicott es que las cosas marcharon lo suficientemente bien y después no marcharon más lo suficientemente bien. Es decir, algo estuvo y dejó de estar. Esa sería la estructura por la cual surge este acting out de la tendencia antisocial. Y la cuestión es que ese sustraer, ese dejar de estar, persiste por un lapso tan largo que el niño no puede mantener vivo el recuerdo de la experiencia vivida cuando eso estuvo. Es como tener algo que al sujeto se lo saquen y pasa tanto tiempo que el sujeto olvida la experiencia, olvida el afecto asociado al tener ese elemento. ¿Y cuáles son las formas en que se expresa para Winnicott la tendencia antisocial? Bueno, hay dos maneras que todos conocemos porque son dos cuestiones con las que convivimos todos los días por el mero hecho de vivir en sociedad y son el robo y la destructividad. Muy interesante esta cuestión de la tendencia antisocial que Winnicott la desarrolla en relación a los niños en principio porque al leerla surgen elementos que tienen que ver con lo que vivimos todos los días. Y no solo relacionado a los niños, sino a la vida adulta. Y cabe recordar acá esta cuestión del psicoanálisis, de que todos los sujetos tenemos cuestiones infantiles y de que la neurosis implica justamente eso. Implica que en algunas cuestiones de la vida somos lo menos adaptativo que existe, somos lo más infantiles que hay, y de algún modo el niño que llevamos dentro se expresa haciéndonos a veces trastabillar, interponiéndose a veces de maneras que nos molestan pero que no podemos evitar. La cuestión de la infancia en psicoanálisis es una cuestión que está todo el tiempo presente, porque el sujeto todo el tiempo está en una regresión para, por ejemplo, Freud. Hay una regresión a estados infantiles en lo que hace a un montón de cuestiones y esas regresiones son las que, de algún modo, muchas veces traen un padecimiento extra al sufrimiento inherente que tiene la vida en sí misma. Entonces, las dos formas en que se manifiesta la tendencia antisocial es el robo y la destructividad. Y recordemos que estas dos cuestiones entonces, como son un acting out, son cierto actuar por fuera de la palabra, lo cual implica que tanto el acting out como el pasaje al acto hacen un salto de cierta canalización, cierta tramitación de una cuestión por medio de la palabra. Es decir, el acting out y el pasaje al acto son modalidades por las cuales hay un salteo del medio de la palabra, del uso de la palabra por parte de ese aparato psíquico para expresarse. ¿Y qué significan entonces el robo y la destructividad como dos acting out, como dos llamados de atención que obviamente, como es psicoanálisis, expresan algo que a primera vista no tenemos enfrente? El robo y la destructividad vienen a ser dos maneras de expresar la tendencia antisocial que están en lugar de otra cosa, que vienen a ser cierto acto, cierta acción que tiene un correlato en lo psicológico. Es decir,
el acto de robar y el acto de destruir, o a veces, no sé, de pegar un golpe a la puerta del placar, de dar un portazo o de romper algo, son cierto isomorfismo, son cierta creación cognitiva que se pone afuera, que se pone en la realidad, pero que tienen un correlato justamente en lo mental, que tienen determinada estructura que se ve en ese acto. Ese acto del robar o de la destructividad, dice Winnicott, nos muestra qué es lo que está sucediendo dentro de la mente del sujeto que lo realiza. Y eso es algo muy interesante para poder pensar cómo ve el psicoanálisis al sujeto y cómo los actos y las acciones que realizamos en la realidad y corporalmente, no solamente en el hecho de hablar, aparecen sin embargo con una determinada estructura que el psicoanálisis lee. Winnicott dice que cuando el niño roba, el niño está buscando algo en alguna parte que no encontró en otro lado. Es decir, que el hecho de robar implica una búsqueda de algo que no está encontrando en otro lugar. Entonces, Winnicott dice que eso que busca, lo busca por otro lado si aún tiene la esperanza de hallarlo. Que cuando el niño roba no busca el objeto que toma, sino que busca a la madre, en tanto a la madre que él ha creado en su representación psíquica, a partir de que esa madre se ha dejado encontrar respondiendo a la creatividad primaria del niño. Es decir, que al robar el niño está realizando una acción que implicaría psicológicamente tener ciertos derechos sobre la madre buscada y no encontrada. Lo que roba viene a ser cierto objeto que viene al lugar de algunas cuestiones relacionadas a la madre. Eso es lo que dice Winnicott. Que cuando las cosas marcharon lo suficientemente bien y después dejaron de marchar lo suficientemente bien, hay algunas cuestiones relacionadas a lo materno que el niño no estaría encontrando, entonces en el acto de robar lo que buscaría sería recuperar esas cuestiones que no está encontrando en otro lado. Lo que no encuentra en un lugar lo quiere recuperar en otro. Aparece esta cuestión bien del psicoanálisis del desplazamiento. A veces queremos solucionar en un lugar desplazado una cuestión que es de otro orden o que es de otro ámbito o de otra escena. Lo que persigue es otra cosa, pero como no lo encuentra, lo que hace es sustraer un objeto que viene a ser el representante de ese objeto que no encontró en otro lado. Winnicott esto lo relaciona a la función materna, que viene a ser la función de contención, y la función que es la función de suplir las necesidades del niño, no solo en relación a la mera supervivencia, sino también al afecto, al cariño, a cierto grado de ser incluido en ese deseo del otro, que sería el otro materno. Y en segundo lugar, en relación a la destructividad, se puede ver un poco más claro, me parece, porque el niño cuando destruye o cuando rompe algo, en ese sentido en el cual se dice que el niño es un niño problemático o que rompe todo, no es una cuestión medio azarosa o de alguna vez, sino que aparece cierta conducta impulsiva, dice Winnicott. Lo que el niño está buscando es cierta contención ambiental perdida, una actitud humana en la que el individuo pueda confiar y que por ende lo deje en libertad para moverse, para actuar y para experimentar, y está también relacionado a esto de lo creativo y a toda la cuestión que tiene que ver con poder integrar las pulsiones agresivas o los rasgos agresivos propios de nuestra naturaleza y que en el caso de negarlos siempre aparecen por otro lado. Es decir, que la tendencia antisocial, cuando se manifiesta bajo la forma de la destructividad de forma sistemática y repetida, significa que algo del entorno ambiental, de la contención, anduvo lo suficientemente bien, porque si no sería una privación que ni siquiera anduvo en primer lugar, y que dejó de andar lo suficientemente bien en estos términos en que los pone Winnicott. La contención, esa metáfora de los brazos, del marco, de los límites, estuvieron y dejaron de estar. Entonces aparecen estos actos de impulsividad y de la tendencia antisocial bajo la forma de la destructividad,
que estarían intentando recuperar y hallar ese límite, esa contención que dejó de estar. Y obviamente el niño no sabe lo que está sucediendo, el niño simplemente actúa, está creciendo, se está formando, es, si se quiere, alguien que no es responsable de sus actos porque está experimentando en el mundo, pero en relación a estos conceptos aparece toda la cuestión de cómo para el psicoanálisis y otras disciplinas también, por ahí se puede pensar en ciertos conceptos más de la sociología, entienden a la familia, a la estructura familiar, como ese primer representante de lo social, es decir, la familia es el primer círculo de socialización que representa lo que en un futuro van a ser los lazos sociales o los lazos que se tejen en el colegio, por ejemplo, que representa lo que en un futuro va a ser la sociedad, ese lugar donde el sujeto se va a estar moviendo. Entonces, la tendencia antisocial, bajo la forma del robo o bajo la forma de la destructividad, implica cierto momento para Winnicott en el cual el niño o la niña está teniendo alguna dificultad para poder integrar esos sentimientos agresivos o el ser agresivo de una manera, si se quiere, saludable. Y el niño lo que busca es que la seguridad del medio le permita experimentar estas tendencias más hostiles, sus impulsos destructivos, y poder integrarlos, poder hacer esa mezcla pulsional y que no se desmezcle la mezcla pulsional entre la pulsión de vida y pulsión de muerte que aparecen todo el tiempo en psicoanálisis, pero que el niño no estaría pudiendo integrar de una manera satisfactoria porque hay algo de la contención ambiental y del entorno que estaría fallando. Por el contrario, cuando todo va bien, el niño reconoce la realidad de sus ideas destructivas y que son inherentes a la vida, de que al hecho de vivir y amar y a las relaciones amorosas le sigue la contracara de cierta agresividad y que cierta cuota de agresividad es inherente y es propia de todos los vínculos humanos. Si el niño puede experimentar estas tendencias antisociales en un entorno que lo contiene, puede organizar su vida de manera más constructiva y poder tolerar esa destructividad tan real que existe en su vida mental. Pero lo que pasa cuando se produce la deprivación, que tiene cierta forma de ruptura, porque algo que estaba como marco, que estaba como límite, como cierto colchón, como cierta amortiguación del entorno familiar o del entorno en el que se desenvuelve el niño, esos impulsos agresivos que se experimentaban en un entorno seguro, donde hay cierta tolerancia y cierta fortaleza, dejan de tener un lugar donde aterrizar, donde realizarse y poder tramitarse. Y lo que pasa, dice Winnicott, es que lo que experimenta es el sentimiento de reencontrar como cierto reflejo esa cuestión de la agresividad. Necesita de un entorno para poder tramitarla, y si ese entorno no está para que la pueda tramitar, el niño lo que recibe de alguna manera de forma invertida es su propia agresividad. Larga agresividad hacia el ambiente y la reencuentra nuevamente porque nadie la toma, porque nadie la tramita, porque nadie le da una forma en la cual ese niño la puede integrar como una parte de sí mismo. Y la cuestión no es preguntarle al niño por qué lo hizo, sino ya leer en ese acto, por eso justamente es un acting out en principio, que ese niño lo que está buscando es un incluirse en el deseo del otro. Está buscando cierto marco de contención que estaría fallando. Esa es la lectura que da Winnicott de la tendencia antisocial, tanto bajo la forma del robo como la forma de la destructividad. Y por el contrario de siempre la clásica estigmatización de la sociedad cuando un niño roba o comete una agresión, la sociedad obviamente no percibe el mensaje, no percibe lo que hay detrás y siempre da una lectura que termina por ser una lectura conservadora y que no sirve de nada. Y bajo el punto de vista de entender que se trata de un niño, se trata de un sujeto que se está formando y que el reto, solamente por el reto de lo que está haciendo, no está pudiendo dar en el blanco de lo que en realidad pasa con la situación. Y lo que caracteriza a esa sensación que vive el niño para Winnicott, cuando hablamos de estas cuestiones, cuando hablamos de la deprivación, tiene que ver con la sensación de abandono.
Para ponerlo en palabras más simples, subjetivamente lo que en el niño estaría pasando es que ese niño, ese aparato psíquico está sintiendo abandono y lo está manifestando bajo alguna de estas maneras que hacen a la tendencia antisocial: el robo o la destructividad. El niño no está percibiendo cierta seguridad ambiental que le permita experimentar con la realidad y experimentar de una forma en la que a través de esa experimentación con un entorno ambiental que le brinda seguridad, le permite integrar las tendencias y las pulsiones más agresivas que forman parte de su vida mental y que son inherentes a todo sujeto. Si en cambio esa seguridad ambiental estuviese presente, el niño recupera una relación creativa con la realidad externa y vuelve a esa posibilidad de experimentar estas tendencias agresivas de una manera espontánea. El punto es cuando en esas agresiones, en esos actos, se pierde la espontaneidad y aparece lo sistemático y lo arbitrario. Aparece la agresividad o el robo porque sí. Entonces, para recapitular, estos términos, esta explicación de Winnicott permite hacer cierto abordaje también del psicoanálisis en general y cómo aparece esta cuestión del síntoma, ¿no? Esta cuestión del síntoma que en este caso aparece bajo la forma del robo o la destructividad, que lo que denuncia, lo que subyace a estas cuestiones es la cuestión de la deprivación. La deprivación vendría a ser el fenómeno que produce estos síntomas y que tiene que ver con que algo en su momento estuvo y dejó de estar para ese niño. Que ese niño, ese aparato psíquico de ese niño o esa niña, lo que está vivenciando es cierto sentimiento de abandono. Abandono del entorno que le permite experimentar creativamente, brindándole esa seguridad ambiental, que a su vez hace de canalizador de esos impulsos agresivos propios de todo sujeto que el niño necesita ir integrando de a poco, experimentando en una realidad segura. Se trata en ese caso de los padres, o podemos pensarlo en una institución que hace de marco, como puede ser la escuela. No muestran su fortaleza desde la flexibilidad. La ley y la autoridad son cuestiones a las que los sujetos nos brindamos para poder, si se quiere, transmitirlas cuando se trata de los niños, pero implica también el reconocer que nadie es la ley, sino que se presta a una función de transmitirla. Por lo tanto, la fortaleza estriba en cierta flexibilidad. En cierta flexibilidad que dice Winnicott tiene que ver con la metáfora de los brazos de la madre. Esa metáfora de los brazos de la madre permite entender cuál sería el elemento que se juega en este tema de la deprivación. Como si los brazos de la madre estuvieron en un momento y dejaran de estar, con todos los significados a los que puede disparar esa metáfora de los brazos de la madre y que tiene que ver con algunas de estas cuestiones mencionadas. Y por último, ¿qué es lo que dice Winnicott que tiene como característica la tendencia antisocial? Bueno, lo que dice es que la tendencia antisocial es un momento de esperanza. Es un momento de esperanza porque es una manifestación, un síntoma de eso que está viviendo el niño, que es la deprivación. Entonces, si se le da lugar a esas tendencias, tanto bajo la forma del robo o de la destructividad, pero ahora aportando el elemento del marco y de la seguridad ambiental, es decir, brindando esa, si se quiere, contención y ese marco de acompañamiento, el niño de a poco podría ir solucionando estas cuestiones y paliando esa sensación de deprivación, porque justamente se estaría reinsertando ese elemento del entorno que dejó de estar, que dejó de marchar lo suficientemente bien, estaría ahora pudiendo volver a estar presente y hacer que las cosas vuelvan a marchar lo suficientemente bien. No se trata de lo ideal, sino de que ese elemento de la seguridad ambiental y del entorno, de esa metáfora de los brazos de la madre, estén presentes para que el niño no se encuentre solo, para que ese aparato psíquico no viva esa sensación de abandono que en términos clínicos tiene que ver con la deprivación.